Las habilidades de la inteligencia emocional serán efectivas cuando aprendamos a controlar nuestras emociones. Autor anónimo. Buenos días, respetado profesor Dexter Aranda. Mi persona, José Sandoval, le va a hablar un poco sobre las habilidades de la inteligencia emocional, situación que emerge como política educativa, tanto fuera como dentro de un aula escolar, donde estos puntos muy importantes son primordial para nuestra salud integral como docente y una paz mental y equilibrio de los sentimientos hacia los demás. La estructura de este trabajo consta de 6 puntos muy importantes como lo son la estimulación afectiva, la creación de ambiente socioeconómico, las estrategias emocionales, las habilidades empáticas, las dinámicas de grupos y el equilibrio de las emociones. Este trabajo lo puedo definir como una estrategia o herramientas que busca más que nada esa integración, ese control o autocontrol que debemos tener de estos sentimientos que muchas veces son, por decirlo, a veces negativo, a veces positivo, dependiendo el grado o la autentificación que le demos. Sabemos que los sentimientos o las emociones no son medibles, pero sí son expresadas, sí son vistas por los demás. Daniel Goleman, un psicólogo y escritor estadounidense, nacido por los años 1946, es uno de los que habla mucho sobre estas habilidades de la inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque él hace énfasis en que esas emociones o esas habilidades son parte de las competencias del ser humano, pero no competencias en correr, no en competencias en subir, en volar, sino competencias de saber autocontrolarnos dentro y fuera de un ámbito ya sea escolar, familiar o dentro de nuestro trabajo laboral. Salovey y Mayer también hacen mucho énfasis o describen mucho estas habilidades de las emociones, de la inteligencia emocional para tener un poco más claro sobre cómo actuamos como individuos dentro de una sociedad, cómo nos comunicamos con los demás, cómo podemos tener esa facilidad de expresarnos. Gardner, el fundador prácticamente de las inteligencias múltiples, también hace énfasis de cómo un individuo con sus diferencias individuales clasifica cada tipo de inteligencia en la que se puede notar un individuo. Claro está, todos no podemos poseer la misma capacidad, todos no podemos entender al mismo tiempo, todos no podemos aprender al mismo tiempo. Entonces, aquí lo que realmente importa es la manera como nosotros mismos podemos controlar esas emociones. En un mundo donde la sociedad emerge de política para promover los valores que son muy fundamentales, los valores naturales, los valores morales, cívicos, son una de las partes muy fundamentales para ser integrados dentro de una sociedad. Como docente o futuro docente, debo entender claramente que dentro de un salón o dentro de un aula de clases tengo diferencias individuales, características totalmente diferentes. Y para eso debo profundizarme un poco más en interpretar estas habilidades
como parte de las inteligencias emocionales que posee cada individuo. Empiezo por decir que las habilidades eh, afectiva o la estimulación afectiva es un punto muy importante porque esto abarca desde el hogar. El hogar, esa parte de los padres, esa parte familiar es muy buena para que el niño pueda salir al mundo exterior o fuera del hogar y tener una autoestima sobre todo muy alta. Esa confianza que le dan sus padres para mejorar ciertas conductas son importantes, pero con la salvedad de que no se le puede esto exhibir, no se le puede eh, no se les puede tratar de una forma mitigante, de discriminación, nada de esto. Esto, al final, cuando actuamos de forma negativa con nuestros semejantes, con nuestros niños, eh, realmente es muy frustrante porque el niño se va a sentir cohibido, tímido. Y cuando él sale a ese mundo exterior, ya sea al aula de clase o al parque a jugar, se le va a hacer muy difícil la adaptación porque no tiene esa estimulación afectiva que necesita dentro del hogar, ya sea por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, dependiendo en el hogar donde se está criando. Las estrategias socioeconómicas. Esto juega un papel muy importante. ¿Por qué? Porque aquí el ambiente socioeconómico, dependiendo del hogar donde venga el alumno, donde vengamos, juegan un rol importante dentro de un aula escolar, dentro de la escuela. ¿Por qué? Puede que un niño no tenga los recursos económicos suficientes para establecer o implantar un tipo de conversación o relaciones interpersonales o con los demás, porque lo hace ver como menos. Entonces, aquí entra un papel muy importante en donde se le debe hablar al estudiante que estas partes no les debe afectar esas emociones. Al contrario, debe sacar provecho de estas cosas. De lo negativo siempre se sale lo positivo. Entonces, extraer de esa parte negativa, al sentirse que es menos que los demás, esto hay que elevarlo a un potencial donde la autoestima, la creación de confianza en sí mismo y autoconfianza lo hace ser íntegro dentro de la sociedad y participativo. Las estrategias emocionales, estas juegan un papel muy importante porque estas estrategias dependen de nuestro yo interior, esas emociones que nosotros sentimos a diario, que expresamos comúnmente con los demás. Estas tienen que ser controladas. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando no nos gusta algo, nos enfrentamos de una forma no apta, de una forma no óptima o propicia. Entonces, debemos mantener la calma, debemos saber controlar esos sentimientos que emanan dentro de nosotros, que muchas veces lo pensamos de una forma negativa, pero ya ese pensamiento nos crea un nivel de zozobra, de ansiedad, de angustia, de explotar, por decirlo así, con los demás. Entonces, estas estrategias emocionales debemos saber controlarlas para tener esa paz mental, esa integración dentro de la sociedad y así conllevar una vida más plena, segura y con autoconfianza, autoeficiencia, eficacia y sobre todo saber atender a los demás de una forma amena, donde cada miembro de los que integran en el entorno donde nos relacionamos o nos expresamos, tengamos la satisfacción de que esa conversación asertiva o afectiva puede generar posibles soluciones,
sin el conflicto de llevarnos a fatigamiento, donde las emociones directamente emanadas por el cerebro activan nuestro sistema nervioso y puedan tener consecuencias al final. Las habilidades empáticas. Esta es una habilidad muy importante, porque la empatía es lo que realmente debemos expresar, debemos tener presente y saber comunicarnos con los demás. Las relaciones interpersonales, esa relación intrapersonal de yo mismo, ex, ex, exa, ex, explotarla, sacarla afuera, sentir que la persona que está al frente mío vale e importa. Y si en algún momento tiene alguna situación de problemas, alguna situación que no pueda resolver, es donde nosotros podemos entrar, llevar una conversación efectiva que le saque provecho a estas cosas, pero la empatía juega un rol importante y más en nosotros como docentes, porque de esa forma de comunicarnos con los demás, de una forma muy segura, muy eficaz, nos garantiza tener un mayor acercamiento hacia los demás de una forma amorosa, que es lo que se requiere. Como docentes debemos saber que todos los seres humanos no pensamos igual, que todos los sentimientos de nosotros no son iguales, a veces son encontrados, muchas veces nos levantamos con un pie izquierdo y queremos explotar con todo el mundo si nos pregunta algo, entonces no debemos llevar estos problemas fuera del hogar, ni dentro del hogar tampoco comportarnos con nuestros familiares de una forma grotesca, porque realmente esto es muy lamentoso después, porque al final, como seres humanos, recapacitamos y la conciencia a veces nos traiciona, porque a veces nos hace actuar de una forma diferente a la que realmente queremos. Y al final debemos pedir disculpas o perdón para sentirnos un poco más relajados, un poco más tranquilos. Las dinámicas de grupo. Estas dinámicas son fundamentales, son importantes dentro de un equipo de trabajo. Cuando como docente o cuando estamos dentro de una comunidad, país, región, llámese entorno, estas dinámicas de grupo son muy participativas porque eso hace romper ese hielo, esos paradigmas de esas personas que son muy tímidas al hablar. Estas dinámicas hacen activar esos sentimientos, esas emociones que la persona tienen, que no pueden manifestar, y de una u otra forma con estas actividades que pueden ser lúdicas, son muy buenas para que esa persona se sienta segura de sí mismo, sepa expresar esos sentimientos, esas emociones que por el contrario, cuando las mantenemos dentro de nosotros y no las expresamos, nos hacen a veces sentir mal, porque muchas veces tenemos ideas muy bonitas, tenemos sentimientos muy buenos, una sonrisa es algo muy bonito, porque esa sonrisa hace notar la felicidad de la persona y hace sentir bien a la otra persona, aunque la otra persona no le guste porque dirá de que y por qué se me ríe delante de mí, pero esa persona se va con esa curiosidad, dirá, bueno, esta persona amaneció alegre, pero porque yo estoy enojado. Entonces, eso activa esos sentimientos de las personas que a veces son muy ocultas y no es que sean malas, simplemente que sus expresiones no son iguales. El equilibrio de las emociones, otro de los puntos muy importantes. El saber equilibrar nuestras emociones nos llevará al éxito. Cada uno de nosotros poseemos diferentes tipos de emociones. Entonces, el autocontrol, la motivación, la autoconfianza, las relaciones interpersonales, intrapersonales,
esos sentimientos de amor, esos sentimientos de dolor. También tenemos sentimientos de dolor. ¿Quién dijo que no? Cuando se nos fallece un familiar cercano, cuando estamos enfermos, cuando nos sucede algo que inesperado, nos sentimos mal. O sea, eso lo demostramos cuando realmente nos hablan y nos preguntan, ¿por qué estás triste? Entonces uno expresa esos sentimientos y dice el por qué. Ya la otra persona va a decir, bueno, pero esto, no le des cavidad a esto. El tiempo supuestamente cura heridas, sí, pero hay sentimientos que sí son realmente profundos y que son a veces muy poco esto, de olvidar. Entonces, eh, cuando tenemos esos sentimientos negativos, eso nos hace atrasar, eso no nos hace avanzar como personas. Ese crecimiento y desarrollo del ser humano, de nosotros como personas, cuando emanamos este tipo de habilidades o de inteligencias emocionales o de sentimientos, son muy importantes porque eso nos hace crecer libremente, crecer seguros de sí mismos o de nosotros mismos, dentro o fuera del hogar. Como docente, recomiendo que dentro de un salón esto debo escuchar a los demás, debo estar atento a lo que expresan los demás y dar mi punto de vista con respeto, donde el estudiantado o en el hogar se sientan satisfechos de que hay una comunicación y una comprensión afectiva y efectiva, que es lo que nos llevará simplemente al éxito, a tener un control y una paz mental, una salud integral amena. Para concluir, profesor, esto realmente este tipo de competencia, como lo son las inteligencias emocionales, las habilidades, son muy propicias para el futuro de nuestro compromiso como docente, y aplicarlas y fomentarlas dentro de un salón de clase nos favorecerá mucho a tener ese acercamiento con el estudiante para entenderlos un poco mejor, poder ayudarlos, poder desarrollar esas habilidades, porque cada niño posee inteligencias diferentes. Algunos son muy expresivos, otros son muy efectivos en números, lingüísticamente hablando, cantando, bailando. Eh, entonces, estas inteligencias hay que explotarlas en un alumno que las posee, porque esos talentos no se pueden perder. Y realmente, profesor, le doy las gracias porque realmente la clase estuvo muy amena, muy bonita. El aprendizaje que me llevo no es solamente leer las teorías de diferentes autores, las tareas asignadas, sino aplicar esto que realmente aprendí, dada la redundancia, que debo realmente sentirme seguro de mí mismo cuando me expreso hacia los demás, cuando emano esos sentimientos, que sean sentimientos positivos, sentimientos de amor y no de dolor, sentimientos que nos ayuden a crecer libremente para una sociedad que emerge, urge de un cambio de valores positivos ante la sociedad. Muchas gracias, felices fiestas y que Dios me lo bendiga.